En 1932, una bella actriz de 24 años y con mucho talento caminaba con firmeza hacia el estrellato. Pero no se mantuvo allí demasiado tiempo. Como otras muchas antes de ella y cientos después, fue a Hollywood para convertirse en estrella, y sin embargo se convirtió en el símbolo legendario de una tragedia al estilo de Hollywood. Se llamaba Peg Entwistle. ¿Y qué es lo que hace su historia única? Hollywood es una ciudad que destruye los sueños y que rompe promesas. Muy pocos acaban formando parte de su legado. Peg Entwistle consiguió la fama debido a su vinculación con uno de los monumentos más conocidos del mundo, el símbolo de Hollywood sobre las colinas que observa la ciudad de Los Ángeles. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente una noche de septiembre de 1932? Durante este episodio de Misterios y Escándalos descubriremos la extraña historia de Peg Entwistle. Ninguna historia de ficción supera esta. ¿Qué fuerzas atormentaban a esta maravillosa actriz? ¿Cómo pudo el destino conspirar para llevarle al límite? ¿Es verdad que el espíritu de Peg sigue rondando por las colinas de Hollywood? He oído hablar acerca de las apariciones de Peg alrededor del cartel de Hollywood. Deja un aroma a su paso. Por primera vez los hermanos de Peg hablarán acerca de la tragedia de su hermana. Finalmente, a través de emocionantes reconstrucciones, reviviremos la noche que selló el destino de Peg para siempre. Soy AJ Venta. Continuad conmigo mientras abordamos otro oscuro capítulo en la historia de Hollywood, la trágica historia de Peg Entwistle. En 1920, antes de que llegara a Tinseltown, era una popular actriz de Broadway. Joven, hermosa y con mucho talento, era admirada por el público y los críticos de Nueva York. De hecho, estaba entre las más prometedoras actrices jóvenes de su tiempo. En 1932, a la edad de 24, Peg se marchó a Hollywood con la esperanza de poder trasladar su éxito sobre el escenario a la pantalla gigante. Al cabo de unos meses llegó su primer papel en la película 13 Women. Lo que debía haber sido un éxito para Peg se convirtió en una terrible desilusión. Diana y Jackson Harvey, escritores de Dead Before Their Time, describen el desafortunado debut de Peg. Había tantos problemas dentro de la misma historia. La versión original de 73 minutos parecía un desastre. Así que el estudio recortó el papel de Peg, que en un principio era importante. Lo acortaron hasta casi dejarlo en nada. Lo que quedó apenas le permitía demostrar su talento. El biógrafo John Austin explica la consecuente depresión de Peg. Una vez que has sido admirada en Broadway y has recibido buenas críticas en los periódicos, descubres que te han contratado para hacer un papel de 3 minutos en una película. Eso te afecta mentalmente. Intentó hacer otros papeles, intervenciones, como las que hacía al principio, pero no tuvo suerte. Y entonces le dieron el gran golpe. RKO, el estudio que la había contratado, le dio papeles de figuración. La vida de Peg en Hollywood, una vez que comenzó a trabajar para RKO, fue a peor. Hacía pruebas y pruebas y no ocurría nada. Había cientos de chicas con su misma imagen. No era culpa suya. Así es el juego. Una vez que se quedó sin oportunidades, también acabaron sus objetivos en la vida. Resulta muy difícil ser actor y no sentirse mal cuando no se consigue un papel o cuando hacen un papel principal y este no resulta. Piensan que es culpa suya, que han fracasado. Se deprimió mucho por ello, no sabía qué hacer. Así que empezó a ahorrar el poco dinero que conseguía haciendo algo de teatro y trabajando para RKO para poder volver a Nueva York y volver a probar suerte sobre el escenario. La suerte de Peg se había acabado. Ni siquiera consiguió reunir el dinero suficiente para pagarse el billete a Nueva York. Esta joven estrella frustrada estaba en la cuerda floja. Pero Peg Entwistle, siendo una actriz consumada, no iba a aceptar la derrota en silencio. Planeó algo que le permitiría actuar en el papel más dramático e inolvidable de su carrera. La noche del 16 de septiembre de 1932 comenzó inocentemente. Aquella terrible noche, Peg le contó a su tío Harold que iba a dar un paseo por el cañón de Beechwood. Caminó 1,5 millas hacia la cima de Beechwood. Continuó subiendo la montaña con su vestido y sus zapatos nuevos hasta que llegó donde estaba la letra H del cartel de Hollywood. Dobló su abrigo, dejó su cartera y subió por la escalera que sostenía el cartel. Mientras subía la escalera se le cayó un zapato. Poco a poco se subió a lo más alto de la letra. Una vez que llegó allí observó la espectacular vista de Los Ángeles. Veía las brillantes luces de la ciudad y aquello le rompió el corazón.
El cartel le permitía ver toda la ciudad. Es como cuando te pones de pie y sientes que dominas la ciudad entera. Podías ver por debajo de ti. Una vez que estuvo allí, sintió que estaba por encima de todos. El sueño de Hollywood estaba en lo más alto. Pero esperad, no nos adelantemos. A continuación reviviremos los trágicos acontecimientos que llevaron a Peg Whistle a echar la cortina. ¿Qué fue lo que hizo que esta joven y hermosa actriz, sola y desilusionada, acabara tirándose sobre la ciudad que la había traicionado? ¿Fue allí por las vistas o planeaba dar una oportunidad al destino? Hay más cosas acerca de la misteriosa historia de esta joven estrella. ¿Qué pasa con el fantasma que merodea por el cartel de Hollywood? La noche del 16 de septiembre de 1932, una joven y hermosa estrella llamada Peg Whistle se subió al cartel de Hollywood. Con las luces de Los Ángeles brillando bajo ella, Peg vio reflejado su sueño truncado de convertirse en estrella. ¿Quién era esta mujer? Solo tenía 24 años. ¿Cómo podía haber llegado hasta tal punto de depresión o desesperación? Veamos cómo comenzó todo para esta conocida desconocida. Lillian Millicent Whistle, Peg para sus amigos, nació en Londres, Inglaterra, en 1908. Poco se conoce acerca de su vida en Inglaterra. Lo que sabemos es que su madre murió cuando ella era una niña. Poco después, el señor Whistle cogió a su hija y se trasladó a Nueva York para comenzar una nueva vida. El padre de Peg se volvió a casar muy pronto y tuvo 2 hijos, Robert y Milton. Pero la tragedia regresó, ya que el padre de Peg murió atropellado por un camión en Park Avenue. Sus hermanos fueron enviados a California, donde vivieron con su tío Harold. Peg se quedó y a los 17 se metió en el teatro buscando consuelo. Debutó en Broadway con un pequeño papel en Hamlet junto al actor Walter Hamden. Tan solo tenía 17 años cuando lo hizo. Peg era una de las que tenía personalidad. Tenía acento británico y eso lo requerían muchas obras del momento. Era una actriz natural. Peg se ganó el respeto de los directores de Broadway, y el público deseaba ver a este joven talento recién descubierto. Bette Davis, que era otra de las aspirantes a actriz en Nueva York, fue una de sus mayores fans. La describen como alguien con cualidades muy delicadas, muy sensible. Es fácil comprobar que radiaba inocencia y un cierto encanto. Obtuvo el éxito con una obra llamada Tommy y fue aclamada como la actriz principal más joven de éxito en Broadway. Era considerada como la estrella más importante, si no la más joven, que jamás había tenido éxito en una producción de Broadway. Los hermanos pequeños de Peg, Robert y Milton, jamás habían hablado públicamente sobre su hermana. Hasta el momento. Era una niña menuda, frágil. Hizo Peter Pan varias veces. Era muy dulce, muy buena persona. Estábamos orgullosos de ella. En 1927, a sus 19 años, la actriz conoció a Robert Keith y se enamoró. Un joven actor de la época 10 años mayor. Se casaron en abril de ese año con una pequeña ceremonia en Nueva York, a la que asistió la élite de Hollywood. Ella y Robert eran miembros de la Asociación de Teatro de Nueva York. Fueron de gira por todo el país. Para una joven actriz, trabajar con una compañía sería un paso sobre seguro en su carrera. Trabajaría en el teatro donde podía conseguirlo todo. Pero justo cuando Peg pensaba que lo tenía todo, su mundo se resquebrajó. Su matrimonio comenzó a romperse. Él le había dicho que no estaban casados, pero era mentira. Peg fue a ver a su suegra y vio la foto de un niño de 6 años. Le preguntó que quién era y ella contestó que el hijo de Keith con su primera mujer. Adivinad quién era el hijastro de Peg por sorpresa. El actor Brian Keith. El tío Bill. ¿Cómo puede sentar eso? Aunque Robert Keith y su exmujer estaban legalmente separados, el descubrimiento de la familia secreta de su marido marcó el principio del final de su matrimonio. Una noche, durante una cena que daban Peg y Robert en su casa, apareció un representante legal exigiendo $10,000 como pensión para la mujer de Robert Keith. La buena de Peg pidió prestado el dinero a la asociación de teatro para que su marido saliera de la cárcel. Cuando confrontó a Keith con su pasado, su primera mujer y su hijo se enfrentaron físicamente y Keith le arrancó un mechón de pelo. Para complicar más su infelicidad, América estaba en brazos de la Gran Depresión. Esto hizo que hubiera problemas en Broadway. El público no podía comprar entradas, había muchos actores sin trabajo. Al mismo tiempo, las películas estaban de moda en Hollywood y no resultaba difícil para los actores de teatro hacerlas. Muchos actores famosos de Broadway se trasladaron a la costa oeste para probar fortuna. Creo que Peg tenía problemas, porque sus últimas 8 actuaciones en Broadway fueron un fracaso. Pienso que fue algo fortuito pensar que podría comenzar de nuevo en el oeste. Peg decidió que no tenía nada que perder.
Incapaz de conseguir trabajo en Broadway, se dirigió a Hollywood para probar suerte con las películas. También tendría oportunidad de volver a sus hermanos pequeños, que continuaban viviendo con el tío Harold en Hollywood. Cuando Peck and Whistle llegó a Hollywood, encontró trabajo en un teatro local, y su futuro parecía empezar a brillar de nuevo. Pero esto estaba a punto de acabar. En 1932, Peck and Whistle, una joven y bella actriz de Broadway, llegó a Hollywood para hacer películas. Pero afrontémoslo, salir adelante aquí es bastante difícil, y ella pasó desapercibida. Peck se trasladó a la casa de su tío Harold en el cañón Beechwood, justo bajo el cartel de Hollywood. La noche del 16 de septiembre, Peck salió a dar un paseo, pero no fue un paseo normal. El cañón de Beechwood era entonces una zona prestigiosa conocida como Hollywoodland. Construido en 1923, el cartel de Hollywoodland fue diseñado para atraer los compradores. Al final quitaron el land del final y nos dejaron en el que sería el cartel más conocido de toda la ciudad. El cañón de Hollywood continúa siendo una de las vecindades más de moda. Pero incluso entonces tenía una reputación. Se decía que había un par de actrices que andaban desnudas por casa y que las podías ver. Pero no se trataba de nada horrible. Bela Lugosi también estaba allí. De hecho, su casa todavía continúa en pie. También vivía la estrella Mary Wilson. Era actriz de teatro. Hacía de rubia tonta. Se la conocía porque solía salir sin demasiada ropa. Quizá fuera la de Peg and Whistle, la mayor de las tragedias. Al principio, todo indicaba que la cosa saldría bien. Comenzó a actuar en el teatro local. Su primer papel lo hizo en la obra Mad Hopes, junto a Billie Burke, la actriz que será siempre recordada como Glenda, la bruja buena del norte de El Mago de Oz. Las dos formaron un equipo en otras producciones. Una de las razones por las que siempre formaba parte de las obras de Billie Burke era porque Billie no era capaz de acordarse ni de su nombre. Y mi hermana siempre se aprendía los dos papeles, el suyo y el de Billie, y le contaba las frases. No me extraña que a Dorothy le costara tanto regresar a Kansas. ¿Quién más trabajaba en la obra? Humphrey Bogart también formaba parte del reparto, el joven Humphrey Bogart. La obra tenía lo suficiente como para ser un éxito. Desafortunadamente acabó tan solo una semana y media después. Otro punto negro en la carrera de Peg. La obra no duró demasiado. Una vez que acabó, Humphrey se marchó a Nueva York y Peg decidió buscar trabajo en el cine. Pero aun habiendo tenido éxito en el teatro, obtener un papel en una película se convirtió en algo más difícil de lo que Peg pensaba. Peg llegó aquí y pensó que sería igual que en Broadway. Quería de una obra a otra y después a otra. La cosa era muy distinta. No podía ir de película en película porque no había tanto trabajo en aquella época. Un actor hace más entrevistas de trabajo en un día de las que jamás hará una persona normal en toda su vida. Cuando hacen una entrevista, lo único que quieren ver es su apariencia, quiénes son, sus experiencias emocionales, su voz, su imagen. Finalmente, Peg consiguió trabajo en uno de los estudios más grandes de Hollywood. Parece que al fin se fijaron en ella en RKO y decidieron darle lo que entonces llamaban una oportunidad. La contrataron para una pequeña película llamada 13 Women. Había jóvenes estrellas y tenía un guión interesante. Desafortunadamente, una vez que se estrenó en 1932, los críticos la pusieron muy mal y RKO la archivó para volver a editarla. Durante ese tiempo, Peg sintió que se había traído a Los Ángeles su gafe de Nueva York. El espectáculo terminó. La película fue archivada. Recortaron la mayor parte de su papel, de forma que incluso el trabajo bueno que había hecho desapareció. La combinación de aquellos factores, estoy seguro, hicieron que cayera en una depresión. Tras un desastroso estreno en 1932, RKO recibió muy malas críticas. Su oportunidad fue marcha atrás. Deprimida, arruinada y sin trabajo, Peg and Whistle estaba a punto de que le hicieran una canción de blues. Esto nos lleva de nuevo a la terrible noche sobre lo alto del cartel de Hollywood. Los escritores han descrito el cartel de Hollywood como el símbolo de la ciudad, como si fuera la representación de todo lo bueno que puede ocurrir en Hollywood. Pero para Peg and Whistle y otros como ella, el cartel representaba su futuro. Desesperada y desmoralizada, Peg decidió que no tenía futuro. Así que durante una plácida noche del sur de California, con las luces de Hollywood a sus pies, decidió coger aire y convertirse en una leyenda de Hollywood.
Pero lo que más quería esta joven y bella actriz, Peck Entwistle, era ser miembro de la élite de Hollywood, como aquellos que celebraban su fama. Aunque no ocurrió de la forma en la que lo planeó, Peck consiguió encontrar la fama, dando el salto desde el cartel de Hollywood. Hoy en día se le conoce como la patrona de los actores sin trabajo, lo que le debe mantener muy ocupada. Pero ¿podemos aprender alguna lección de la trágica decisión de Peck? El doctor Chris Mohandy, psicólogo familiar de la policía, nos expone el perfil del estado mental de Peck. Primero, había sufrido una decepción hacía poco tiempo. El fin de su sueño en su propia mente. Creo que eso aumentó su desesperanza. Segundo, llevaba el vestido de una actriz del cine mudo cuando se suicidó. Tercero, tuvo que andar bastante hasta el lugar donde se suicidó, lo que nos sugiere que estaba planeado. Y cuarto, dejó una nota de suicidio. Tuvo que pensarlo mucho antes de hacer lo que hizo. No creo que subiera porque sí y decidiera hacerlo de repente. Había experimentado cierto grado de éxito cuando era joven y ahora se enfrentaba por primera vez en su vida al fracaso y a la desilusión. Con la personalidad tan encantadora que debía tener, tuvo que ser un golpe muy duro para su ego, para sus sentimientos sobre lo que haría en el futuro. De nuevo se sintió desesperada y fue entonces cuando llevó a cabo el acto. Al día siguiente, una mujer que se encontraba haciendo ejercicio en el Monte Lee se encontró su abrigo y la cartera. Miró dentro y encontró una nota suicida. Cogió las cosas y las dejó en la puerta de la comisaría de Hollywood. La policía recompuso la historia y encontró el cuerpo 2 días más tarde. Publicaron en los periódicos que habían encontrado a una mujer joven, una atractiva rubia de unos 25 o 27 años bajo el cartel y que había dejado una nota. La nota era breve pero dulce. Era así: me temo que he sido una cobarde. Lo siento, si hubiera hecho esto antes, habría evitado mucho dolor. Al día siguiente se publicó la nota en los periódicos y terminaba con las iniciales P.E. El pobre tío Harold, que había estado echándola en falta desde aquella noche, supo dónde había ido su sobrina. Se dirigió de inmediato a la comisaría, le llevaron al depósito de cadáveres e identificó a su sobrina. Era ella. Recuerdo que nos dijeron que nuestra hermana había muerto. Al menos a mí me lo dijeron. No sé si Bob estaba presente o no. Así fue como lo descubrí. Creo que estaba muy descontenta con su carrera teatral. Era una persona muy cariñosa. Nuestra familia estaba orgullosa de ella. La cruel ironía es que una vez que Peck dio el salto hacia la muerte, una carta matasellada el día anterior llegó a casa de su tío. Era de Beverly Hill Playhouse. Le ofrecían un papel principal en su próxima película. Haría de una bella joven que se suicidaría. ¿No es horripilante? Desde que Peck Entwistle murió, se ha hablado de extraños sucesos en los alrededores del cartel de Hollywood. El guarda del parque John Arbogast cree haber visto el fantasma de Peck Entwistle en más de una ocasión. Suele andar por el cartel de Hollywood por la noche, por lo general si hay niebla. Tenemos un sistema de alarma muy sofisticado que incluye detectores de movimiento y luces, hay cámaras. No queremos que nadie cometa destrozos en el cartel. Algunas veces he ido a atender la llamada de una alarma y los detectores de movimiento han demostrado que había alguien a unos metros frente a mí. Hay mucha gente que dice que Peck anda por Beechwood por la noche intentando llegar a casa o al cartel de Hollywood. Huele a gardenias. Se supone que es el perfume que utilizaba. Huele a ello por la noche, cuando las flores están cerradas y hace frío. No huele así en verano. En la colina hay jazmines, salvia y otras flores, pero no flores con ese perfume. Y ahí está. Ahí lo tenéis, el tercer acto que Peck escribió para ella. Décadas después continuamos hablando de ella. Pero si todos los actores que hay en la ciudad decidieran suicidarse, nos quedaríamos sin camareros en Los Ángeles. Soy A.J. Benza. Seguid conmigo en los próximos programas para descubrir la cara oculta de Hollywood.